Pablo utiliza de manera muy común. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento, insisto, terminan de esta forma. Y a veces las leemos y no les damos la importancia, el sello, el poder que tiene para nuestras vidas. Pero hermanos, no hay mayor bendición que recibir la gracia de Dios, la gracia en Cristo Jesús, todos los días en nuestras vidas. Es lo más hermoso que nosotros podemos experimentar. Y el apóstol Pablo sabe que el cristiano va a atravesar pruebas. El apóstol Pablo sabe que el cristiano va a enfrentar problemas, crisis, persecución, temores. El apóstol Pablo sabe que el cristiano va a fallar. Y por eso, más que todos los días, necesitamos la gracia de Dios acompañándonos. Y termina diciendo amén. Pero luego algo hermoso en Romanos es que se añade realmente este punto de una doxología final. Y el versículo 25, el apóstol Pablo tal parece que dice, pero permítanme, no he terminado. Y aquel que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, e inicia todo este apartado, que solo se encuentra en Romanos. A diferencia de cualquier otra epístola de Pablo, solo se encuentra en Romanos. No solamente es una bendición para la iglesia, es una declaración de quién es Dios. Hermano, ¿para qué estamos aquí en la iglesia? ¿Te has preguntado para qué vienes? ¿Te has preguntado para qué respiras el día de hoy? Para la gloria de Dios, para conocer quién es Dios. Y bien, aquí hay una serie de características. Me llama la atención esta palabra que es distributiva, la palabra según. Versículo 25 dice, y al que puede confirmaros según. Esta palabra va a aparecer en 3 ocasiones en estos 3 versículos. Entonces me llama la atención, es distributivo, porque es como si el apóstol Pablo dijera, el poder del evangelio está basado en la obra de Cristo Jesús, y esto a su vez se basa según o a través de lo que he expuesto sobre el evangelio. Y no lo dice así como con palabras al aire, el evangelio, mi evangelio, porque Pablo estaba seguro de lo que recibió, mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Ahí está el segundo, según. Y el tercero aparece igual en el versículo 26, según el mandamiento de Dios. Entonces vean, hermanos, el evangelio en Romanos, o la exposición de Romanos, está basada según, primero, la revelación del misterio, perdón, según el evangelio de Pablo que predicó acerca de Jesucristo. Segundo, según la revelación del misterio. Y tercero, según el mandamiento que Dios ha ordenado de que este evangelio sea predicado hasta el último de la tierra. Y vamos a ver cada uno de estos 3 apartados, porque si vemos estos 3 puntos, vamos a entender de manera plena la carta a los romanos. La carta a los romanos es un documento que para la mayoría sé que es muy difícil entender, interpretar, porque Pablo escribe desde una perspectiva jurídica. Pablo escribe como si fuera un abogado, tratando de exponer el sistema de la justicia de Dios. Y Pablo también utiliza parte de la retórica griega, que era muy común en las disertaciones públicas en el mundo greco-romano. Entonces Pablo utiliza una lógica de la retórica greco-romana y utiliza un lenguaje de la abogacía. Por eso muchos se llegan a perder en lo que es la exposición a Romanos. Pero vean qué tan poderoso es esto, que el evangelio a los romanos, o la carta a los romanos, termina con las mismas palabras con las que inició la carta a los romanos. Vean, por ejemplo, y acompáñenme, capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, versículos 11 y 12 de Romanos. Y quiero que vean una palabra que va a sobresalir aquí, que es la intención de Pablo en Romanos. Con la misma que empieza esta carta, es con la misma expresión con la que termina, de tal manera que Pablo pone un inicio, da una exposición, una disertación,
y con lo mismo concluye. Pablo nunca se pierde. Romanos 1, versículo 11, léanlo conmigo, dice así la palabra del Señor: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Qué es ser confirmados? Esto es, versículo 12, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo entonces se propuso escribir la carta a los romanos para que seamos confirmados en la fe. ¿Y qué es ser confirmados en la fe? Que nuestros espíritus, nuestras almas se animen a estar siempre firmes según el poderoso evangelio de Jesucristo. Y Pablo va a declarar: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio en sí mismo es poder de Dios. Y el poder de Dios en el evangelio es capaz de salvar a todo aquel que cree en Jesucristo. Eso es el evangelio. Pero no solo el evangelio es capaz de salvarnos, el evangelio es capaz o tiene poder para sostenernos firmes. Hermanos, muchos de nosotros llegamos al evangelio y nuestras vidas las edificamos simplemente sobre arena. ¿Qué es esto de construir tu vida sobre arena? Según la palabra de Jesucristo en el evangelio de Mateo, construir nuestra vida sobre arena es tener una fe movible. ¿Quién es el objeto de tu fe? Pero cuando viene la primer tormenta, la primer prueba, ya sea económica, ya sea familiar, ya sea de salud, tu vida se mueve de tal forma que vienen las olas de la tormenta, los vientos huracanados azotan tu vida y entonces sientes desmayar. Hermanos, es natural que desmayemos porque somos humanos. Es natural sentirnos agobiados, afligidos, tristes, cansados porque somos humanos. Pero ahí es donde debemos de ver dónde están cimentados nuestros principios, nuestra fe. Hay quienes construyen su casa sobre la arena y entonces viene, como les decía, la tormenta y azota nuestras vidas y te mueve y te vas. Muchos llegaron a Cristo, muchos llegaron al evangelio, pero después de un tiempo vieron alguna inconsistencia, empezaron a criticar algún sistema, alguien les dijo algo que los desanimó, o simplemente los problemas los ahogaron, o simplemente, como muchos me han dicho: pastor, Dios me ha bendecido tanto, gloria a Dios, doy gloria a Dios por tu vida. Y dicen: tanto que ahora voy a trabajar los domingos. ¿Y tú crees que eso viene de Dios? No, nunca va a venir de Dios. Dios te va a rescatar del lugar donde estabas esclavizado. Nunca va a ser al revés. Nunca va a ser que llegas al evangelio para esclavizarte en algo más. Y entonces a muchos nos agobia quizá la presión social, el partido de fútbol, el trabajo, los problemas, el desánimo, la tristeza emocional, y nuestras vidas entonces se derrumban. De tal manera que el evangelio también tiene poder para sostenernos firmes, inamovibles, porque hay un segundo tipo de personas que construyeron su casa sobre la roca, y los que construyen su casa sobre roca firme, aunque venga el peor viento de problemas, si Cristo está en tu barca, entonces vas a salir adelante. Esa es la declaración de Romanos. Y vean cómo dice: les escribo para que ustedes, al conocer el evangelio, versículo 11, sean confirmados, y al conocer la obra de Cristo Jesús, sean animados a permanecer firmes. No hay nada más poderoso que nos pueda sostener que la obra de Cristo Jesús. Y estas palabras con las que inicia Romanos son las mismas que va a utilizar para terminar esta exposición. El versículo 25 de Romanos 16 dice: y al que puede confirmaros. Vean cómo Pablo comienza diciendo: les escribo para que sean confirmados. Pero luego Pablo revela todo el secreto y dice: yo no puedo afirmarlos a ustedes. Confirmar significa afirmarlos, que estén firmes. Es como sembrar un árbol y el árbol tenga raíces profundas. Yo no puedo afirmarlos a ustedes, según Pablo. Yo tampoco puedo afirmarlos a ninguno de ustedes. Por mucho que les ore, por mucho que les aconseje, por mucho que les abrace espiritualmente, yo no puedo, yo no tengo poder para afirmarlos. Pero Pablo empieza un cántico de alabanza y dice: al único que puede confirmarlos, afirmarlos,
a Él sea la gloria. ¿Y por qué digo al único, hermanos? Porque dice al que puede confirmaros. Pero en el versículo 27 dice al único y sabio Dios. Es decir, no hay nadie que tenga poder para afirmar nuestras vidas, solo Cristo Jesús. Y esto es según distributivo, según, basado en, ahí está el primer según, o la primera cláusula, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Hermanos, en toda la carta a los romanos hemos hablado y predicado sobre lo que es el evangelio. Y perdón que seamos tan insistentes, hay otras iglesias que, para ser honestos, predican mensajes muy motivacionales, que alimentan el alma, que nos hacen sentir bonito, que nos hacen gritar, llorar, brincar de gozo y de alegría. El problema de esas predicaciones emocionalistas de las iglesias del siglo XXI, iglesias posmodernas, es que son mensajes efímeros, son simplemente espuma o humo, apariencias, que con la misma que nosotros recibimos la motivación de decir Dios está de nuestro lado, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir, con la misma te levantas al siguiente día y sigue la misma lucha contra el pecado, te levantas al siguiente día y sigue el mismo problema afligiéndote. Hermanos, no se trata de eso. El propósito de la vida cristiana es que tú permanezcas firme, que resistas. Lo he dicho en muchas ocasiones, van a venir pruebas, va a venir crisis, tu vida va a ser tambaleada, las arenas de tu vida se van a mover, te vas a sentir tentado por la crisis económica, te vas a sentir tentado por los problemas familiares, te vas a sentir tentado porque tus fuerzas no dan, te vas a sentir tentado a permanecer como un cristiano nominal. Un cristiano que permanece en su silla, viene todos los domingos o cuando el tiempo lo permita, llegas a determinada hora para decir pasé lista, pero la realidad es que tu vida no refleja el carácter de Dios. Lo he dicho en muchas ocasiones a lo largo de toda esta exposición a Romanos. Ser cristiano no significa simplemente asistir a una iglesia, y perdón que se los diga así. Si tú crees que ser cristiano significa voy al culto, participo en algún ministerio porque, no sé, sirvo en la iglesia, no solamente me congrego, sirvo. Si tú crees que eso es ser cristiano, quizá esa sea una de las más grandes mentiras de Satanás. Muchos de los que se dicen cristianos va a llegar el día del juicio y van a ser arrojados al lago de fuego, al infierno. Creías que eras cristiano solamente, vivías una religión, aprendiste dogmas y tradiciones, tus padres te enseñaron doctrina, catecismo infantil. Pero la vida cristiana no se trata solo de eso. La vida cristiana se trata de que seas afirmado y arraigado según el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Lo vimos en 16 capítulos. El evangelio, amada iglesia, es la exposición de la obra y vida de Jesucristo. ¿Quién es Cristo Jesús? De hecho, el evangelio, las buenas noticias comienzan con malas noticias. Todos nosotros estamos perdidos, sin rumbo, sin esperanza, sin dirección. No importa los trapos que te pongas el domingo, el fin de semana, todos nosotros aún estamos perdidos. Cuando nos enfermamos, es un recordatorio de parte de Dios también, para saber que no somos todopoderosos. El ser humano se ha esforzado por conquistar el universo entero. Pero ¿dónde están los grandes hombres que han intentado revolucionar el mundo? Ahí están sus tumbas. Ahí están acabados por el cáncer. Ahí están acabados por un infarto fulminante. ¿Dónde están esos hombres que presumían ser hombres de Dios y que de verdad fueron hombres ungidos, que de verdad fueron hombres apasionados por el evangelio, con vidas santas? Al final no hay nadie más grande que Jesucristo. Ahí están sus tumbas. Solamente las tumbas están para el recordatorio de que nuestra vida es finita. No importa todo lo que acumules, todo lo que te esfuerces por tener y por vivir, tu vida va a acabar tarde o temprano. Y eso nos debe de recordar, hermanos, que vivimos en un mundo sin esperanza, sin ilusión. Si a eso le añadimos la cantidad de pecados que tenemos, un día no solamente vas a perderlo todo, un día vas a ser juzgado
y vas a estar delante del trono de la gracia, del trono celestial. Y Dios va a sopesar tu vida. ¿Y qué vas a tener para presentarla? Aunque presentes 1000 obras buenas, ofrendas, servicio, asistencia a la iglesia, portarte bien, por cada razón buena que tengas para ser justificado delante de Dios, se van a levantar 1000 acusaciones para ti, por todo el rencor que has tenido, por todas las mentiras que has dicho, por todos los malos pensamientos, por el negro corazón, por cada rebeldía acumulada. Vivimos entonces, en teoría, sin esperanza. Y Pablo se propuso dejar sin excusa a todo hombre y a toda mujer. No hay nadie que pueda decir, bueno, eso los demás, pero yo no. No hay nadie, absolutamente nadie que pueda ser pasado por la balanza de Dios. Nadie que pueda pisar tierra santa y salir vivo de ese lugar. Entonces, ¿en qué consiste el Evangelio? El Evangelio consiste en que Cristo Jesús es la única respuesta para tu vida. El Evangelio consiste en la presentación de quién es Cristo. Cristo, el Dios eterno que no tenía necesidad, tomó forma humana y caminó entre nosotros. Y el Dios eterno, tomando forma de hombre, se hizo siervo de nosotros y caminó hacia la cruz del Calvario, no solamente sufriendo el castigo de los lictores romanos, subió a la cruz del Calvario pagando nuestras culpas, tus culpas, de tal manera que lo que era gris se vuelve en un color brillante, lúcido de esperanza. De tal manera que lo que era multitud de pecados se convierte en una montaña inagotable de gracia. De tal manera que lo que era juicio y castigo y señalamiento se convierte en perdón de pecados y en vida nueva en Cristo Jesús. Porque todo lo malo de nosotros, Cristo lo puso en sus espaldas y sufrió nuestro castigo. Y todo lo bueno que Él tenía, santidad, justicia, bondad, amor, todo lo bueno que Él tenía, lo puso a nuestro favor. De tal manera, hermanos, ese es el Evangelio y esa es la predicación de Jesucristo. Solamente todos aquellos que hemos creído en el Hijo unigénito de Dios tenemos el glorioso poder del Evangelio y empezamos a vivir una nueva vida de santidad. Hermanos, pero no solamente es lo que se ha predicado acerca de Cristo. El segundo o la segunda cláusula que dice según la revelación. Revelación ya de por sí quiere decir el hecho de mostrar algo que estaba oculto. Vean nada más el nivel de revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, hasta ahí voy a detenerme porque aparece un tercer según. Y quiero que entendamos, hermanos, si vamos a nuestras Biblias, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 10 al 17. Y quiero darle lectura y que me sigan con su vista, por favor, iglesia. Dice, entonces acercándose, Mateo 13, 10 al 17, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De tal manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis,
porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Hermanos, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que el Evangelio, aunque son palabras sencillas de entender, cualquiera, un niño puede explicar el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias, el Evangelio es la vida de Jesucristo, el Evangelio es que Cristo murió por mí y me dio vida eterna, eso es el Evangelio. Sí, pero dice, va a haber corazones que sus oídos van a oír, pero van a estar cerrados y no van a escuchar. Va a haber ojos que aún viendo y percibiendo lo que está delante de sus ojos, no van a ser sensibles a lo que ocurre. Va a haber corazones engrosados que aún teniendo todas las evidencias del reino frente a ellos se van a endurecer. Dime una cosa, ¿por qué no has querido arrepentirte? ¿Por qué aún sabiendo lo que es correcto no lo haces? ¿Por qué le das vueltas y echas culpas? ¿Por qué no reconoces tu error y dejas de poner pretextos? Hermanos, no sé ustedes, pero hace 2 meses, en el mes de diciembre, en nuestro retiro espiritual, yo vi la gloria del Señor y desde ahí he visto la gloria del Señor de una manera creciente. Hermanos, no por mí, sino a pesar de mí. Yo he sentido caer, me he sentido débil, me he sentido frágil, he sentido que pierdo todo, la gloria. Pero sigo viendo la mano del Señor que me sostiene. Esta misma semana que pasó, el Espíritu Santo me dio una palabra profética, no la voy a contar, es algo muy personal, pero me dio una palabra profética con detalles que solamente yo sé. Y esto, hermanos, sirve para confirmar: Dios sigue estando con nosotros. Dios no cierra sus labios ni su boca para hablar. Pero ¿por qué, a pesar de las maravillas que vimos, milagros sorprendentes y sobrenaturales, por qué hay sillas vacías? ¿Por qué seguimos sentados en la misma comodidad? Hermanos, creo que aunque aparezcan 1000 milagros frente a nuestros ojos, nuestro corazón va a seguir endurecido. Creo que no importa la cantidad de profecías que Dios nos pueda dar, si nuestro corazón está engrosado y nuestros oídos cerrados espiritualmente, entonces nos vamos a perder de todas las maravillas de Dios. Aún viendo los milagros sobrenaturales que ocurrieron, todavía hay corazones incrédulos. Lo puedo ver, lo puedo sentir. Hay muchos corazones incrédulos que viendo no creen, que escuchando no perciben, y que Dios, mostrando sus evidencias, su corazón está engrosado. De tal forma que Jesucristo dice: van a llegar días en los que se va a cumplir la profecía de Isaías, que va a haber personas, quizás son estos tiempos, en los que oyendo no escucharán, viendo las señales no creerán, su corazón está engrosado. De tal manera que Jesús, aún exponiendo de manera simple y sencilla la palabra, entonces nuestros ojos van a estar vendados. Pero hermanos, la grandeza del misterio y la revelación, dice aquí el versículo 16 de Mateo 13: pero bienaventurados vuestros ojos, solamente los hijos de Dios, solamente los que son sensibles al reino de los cielos. Bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Y luego vean el versículo 17: porque de cierto os digo que muchos profetas, muchos justos, desearon ver lo que ustedes tienen delante de sus ojos. Ellos no lo vieron, ellos no lo escucharon, ellos no tuvieron esa bella oportunidad de ver la revelación completa y plena de Cristo Jesús. Muchos de ellos, hermanos, voy a dar lectura a otro versículo. Muchos de ellos
investigaron profundamente. Le preguntaron al Señor: Señor, ¿qué quiere decir la revelación de tu misterio? Imagínense a Isaías, 600 años antes de Jesucristo, hablando del siervo sufriente, hablando de que el siervo de Jehová, hablando de que el Mesías iba a sufrir nuestros pecados y nuestras dolencias y iba a tomar nuestras enfermedades. Isaías dice: no lo puedo entender, no lo puedo comprender, Señor, explícame. Pero aún siendo el profeta Isaías, le fue escondido este misterio. Imagínense a Moisés, el hombre que pidió ver el rostro de Dios y que Dios le permitió escuchar la gloria de su nombre y pasar tras sus espaldas. Imagínense a Moisés diciendo: Señor, quiero más, quiero conocer la revelación completa de este misterio. Pero Dios se lo escondió a Moisés. Imagínense a David, qué hermosos salmos que solamente pueden brotar de un corazón que ha sido inspirado por el Espíritu Santo, que habló, por ejemplo, en algunos salmos, Salmo 2, Salmo 23, inspirado por el Espíritu, declarando las grandezas de Jesucristo, aún sin conocer acerca de Jesucristo. ¿Qué pasa cuando David dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Dijo el Señor a mi Señor. Y Jesús lo revela y dice: ¿de quién está hablando David? Está hablando de su linaje, de su hijo, porque Cristo es hijo de David. Pero dice David, dice el Señor a mi Señor, siendo su hijo le llama a mi Señor como si fuera algo más grande. ¿De quién está hablando David? Imagínense, David escribe inspirado por el Espíritu Santo, pero no puede comprender por qué el Espíritu le dicta escribir eso, y no pudo conocer la revelación completa de Jesucristo. Pero hermanos, nosotros, dice aquí la palabra a nosotros se nos ha dado a conocer la revelación de este misterio. Hoy nosotros sabemos quién es Cristo y lo que Él hizo. Hoy nosotros tenemos los atributos completos de Dios revelados en su palabra. Hoy nosotros tenemos una Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Hoy nosotros sabemos, por todo el desarrollo de la investigación y la teología, el panorama de los tiempos, cómo va a acontecer la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. Hoy nosotros conocemos todos esos misterios, hermanos, pero no lo valoramos. Hubo personas que quisieron o estuvieron dispuestos a dar la vida por conocer un poco de esta revelación. Hoy a nosotros nos es dada, pero no la valoramos. Eso es el misterio de Dios, lo que Él ha hecho en Cristo Jesús, lo que Él ha hecho en la iglesia y el poder que ha sido derramado por el Espíritu Santo. Eso es la revelación de Dios. Y tercero, según el mandamiento del Dios eterno. Vean, hermanos, que Pablo no ha soltado esta cláusula. El único Dios puede afirmarnos, hacernos firmes, según lo que se ha dicho en el Evangelio, se ha predicado. Segundo, la grandeza del misterio, la revelación del Evangelio, hermanos. Según entonces el misterio de las Sagradas Escrituras que hoy nosotros tenemos, y se le añade, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Este último según, o esta última distribución de la base de la revelación de Dios, dice según el mandamiento del Dios eterno. Es decir, el único que puede sostenernos, hacernos firmes, sostenernos y hacernos crecer, porque Él lo ha ordenado para que se predique este evangelio a toda criatura. Pablo escribe la carta a los romanos no solamente con la finalidad de que tengamos mucho conocimiento teológico. Pablo escribe la carta a los romanos para que nosotros, conociendo la obra de Cristo Jesús, seamos impulsados a predicar a todos los perdidos. Hermanos, pero yo no veo un ejército de soldados valientes, guerreros dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Quizá hoy yo veo solamente a un grupo, y no lo digo por Filadelfia, lo digo por toda la iglesia en general. Veo a un grupo de soldados timoratos, temerosos,
esperando a ver si quizá el Señor quiere darme bendición económica, esperando a ver si el Señor se digna en resolver mis problemas familiares de los que yo tuve la culpa. No, hermanos. Es cierto que en Cristo hay respuesta y en Cristo hay redención, y es cierto que en Cristo hay esperanza para tu familia, pero nunca pierdas el objetivo. Dios quiere que el Evangelio sea predicado entre todos los pueblos y a todas las gentes y a toda criatura. Esto es lo que Dios ha ordenado para que se dé a conocer. Por eso Dios nos mantiene firmes. Si no fuera por la voluntad de Dios, esta iglesia, y sí, hablo de Filadelfia, yo hubiera desaparecido desde hace mucho. Si no fuera por la buena voluntad de Dios, nosotros ya nos hubiéramos perdido. Pregúntate, ¿por qué sigues de pie? ¿Por qué sigues firme? La respuesta es simple, sencilla: porque Dios así lo quiere. De los que Dios sabe que ya llegó su tiempo, simplemente Él ha soplado y su vida ha sido tomada de entre nosotros. Y muchas vidas de santos hombres y mujeres han sido ofrendadas, ya sea por persecución, por enfermedad o porque simplemente llegó el tiempo y Dios se los ha llevado. Pero pregúntate, ¿por qué tú sigues aquí? No sigues aquí para disfrutar de los bellos placeres de la vida. No sigues aquí para hacer un título o ganar renombre entre los hombres. Al contrario, que hagamos todo para Dios y que un día nuestras vidas sean olvidadas. Sí, para que no se exalten nuestros nombres, pero que nunca se deje de predicar el Evangelio. Dios va a cumplir su propósito, pero su propósito no necesariamente es individualista, egoísta hacia nosotros. Es decir, el propósito de Dios no tiene que ver con mira qué grandes cosas va a hacer a través de mí, mira todo lo que Dios tiene preparado para mí. No, hermanos, eso es humanismo. El propósito de Dios es que su Evangelio sea predicado y Él se va a valer de nosotros, aun siendo almas con un historial tan lleno de pecados, pero por la gracia Dios nos ha tomado. Y ese propósito de predicar el Evangelio se va a cumplir a pesar de nosotros, aun siendo un pequeño ejército débil, timorato y con pocas fuerzas. Dios va a cumplir su propósito de que se predique el Evangelio. Por eso Él es el que puede confirmaros. Y termina esta cláusula, esta declaración, con una de las más grandes doxologías. Versículo 27: al único y sabio Dios. Al único y sabio Dios. Tú debes de entender que no hay nadie como el Señor Jesucristo. No hay nadie como Él. Al único. Al único. Al único y sabio. Dos cláusulas unidas. Hermanos, Dios es celoso de su santidad. Dios no permite, Dios no quiere que tengamos dioses en nuestras vidas. Él es único. Él no quiere ser el primer lugar en tu vida. Él no necesita que lo pongas en primer lugar. Ay, se le va a bajar el autoestima a Dios. No. Él es el único Dios. Y Él demanda todo honor, toda gloria y toda obediencia a Él. Él es único. Él es sabio. Sabio aquí, hermanos. Los hombres tenemos cierta sabiduría, porque no hay sabiduría sino de parte de Dios. Aún hombres inconversos han tenido cierto nivel de sabiduría solamente porque Dios así se los ha permitido. Solamente por eso. Pero vean cómo dice: al único que es Dios, al único que puede confirmaros, al único que es sabio. Dios no es uno entre muchos que aparecen en el panteón de los dioses. Dios no es uno o el mejor entre todas las opciones. Dios es el único y el que siempre sabe hacer lo correcto. De tal manera, hermanos, que incluso en Romanos, por ejemplo, en Romanos capítulo 5,
Se declara que el cristiano va a presentar pruebas, crisis, problemas. Pero hermanos, es Dios trabajando en tu vida, nunca te olvides, es Dios trabajando en tu vida. Y Dios es un Dios de procesos y de tiempos. Y todo lo que Dios hace es bueno, agradable y perfecto, porque Él es sabio. Y si a Él le plació que tu salud sea atormentada por un rato, a Él sea la gloria. Y si a Él le plació que pases una mala racha económica, Él es el único sabio y sabe lo que está haciendo en tu vida. Hermanos, Él es el único que puede sostenernos. Y dice aquí, sea la gloria. Al único y sabio Dios, sea la gloria. Dar la gloria a Dios, hermanos, es todo lo contrario al pecado original del hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, hicieron todo lo contrario a darle la gloria a Dios. ¿Y por qué digo esto? Hay una gran discusión sobre el pecado original, cuál es el primer pecado que se cometió. La mayoría de teólogos coincide que es la desobediencia. Pero hermanos, yo veo algo más allá, o yo he analizado algo más allá del primer pecado de nuestra raza. ¿Por qué desobedeció Adán? ¿Por qué desobedeció Eva? ¿Por qué nuestros padres se rebelaron contra su creador, contra el único Dios? ¿Por qué? Porque por un momento fueron tentados en recibir gloria para sí mismos. Satanás les dijo: con que Dios os ha dicho, no coman del fruto porque van a morir. No, mis amados. Así estaban hablando con la serpiente, ¿no? Y les dijo: no, lo que Dios no quiere es que ustedes compartan su gloria. Es que ustedes van a llegar tan alto. Imagínate todo lo que puedes hacer. Si tan solo te atrevieras a comer de esto, vas a darte cuenta que tú puedes ser tan grande como Dios. Y entonces se sintieron tentados y comieron del fruto. Hermanos, cuando nosotros damos gloria a Dios, debemos de entender que nos estamos despojando de todo nuestro ego. Basta ya de nuestro ego, que nuestro ego sea pisoteado por un instante. Y no solo por un instante, sino por una eternidad. Qué bonito se siente, y se los digo así de manera personal. Qué bonito se siente cuando te dicen: eres un buen predicador. Qué bonito se siente cuando te dicen: gloria a Dios porque tu vida nos ha ministrado. Qué bonito se siente. Pero hay que permitir que por un instante y por una eternidad nuestro ego sea aplastado y pisoteado, porque no hay nadie que puede ni que debe recibir gloria sino solo Dios. Hermanos, nosotros debemos ubicarnos en nuestro lugar y en nuestro espacio. Nosotros no podemos ni debemos ser ni como Dios ni más altos que Dios. Pero muchas veces en nuestra vida, aunque de labios decimos gloria a Dios, con nuestra vida no lo demostramos. ¿Y cómo te enseño esto? ¿Cómo te enseño que no le estás dando la gloria a Dios? ¿Cuántas veces has dejado que Dios ocupe el primer lugar en tus decisiones? O en otras palabras, ¿cuántas decisiones has tomado y Dios no ha estado en esas decisiones? Las has tomado porque te crees autosuficiente, porque crees que eres sabio, porque crees que te van a salir las cosas. Y en ese momento no le diste la gloria a Dios. ¿Cuántas oraciones has hecho y han sido egoístas? Señor, dame, bendíceme y prospérame y atiéndeme. Hermanos, yo sé que el Señor quiere atendernos como un padre a un hijo. Pero el Señor también dijo: no se preocupen, yo tengo el control de todo. Si aún las aves tienen que comer, a ustedes no les va a faltar nada. Debes de pedir por los propósitos de Dios, que su gloria sea revelada, y decirle: Señor, me siento angustiado, me siento triste, las cosas no me están saliendo bien, pero yo sé que tú tienes el control. Señor, hablemos de otra cosa. Te expreso cómo me siento, sí, porque así me siento, pero hablemos de otra cosa. Déjame confiar en ti y déjame ver cómo tú cumples el propósito para el cual me has llamado. Eso sería una correcta oración. Pero ¿cuántos hemos hecho oraciones egoístas? Y aunque de labios le das la gloria a Dios, con tu vida niegas la gloria de Dios, porque en el fondo de tu alma, y no me dejarás mentir, en el fondo de tu alma nadie hay más importante que tú mismo. En muchas ocasiones ni siquiera tu familia. En muchas ocasiones lo más importante eres tú mismo. Hermanos, no.
¿Cuántas veces has servido en la iglesia o has hecho algo en la iglesia para que los demás me vean? Porque así quizá voy a cubrir todo el historial de malicia que tengo. No, hermanos, no hay que vivir con apariencias. Se le da la gloria a Dios con tus labios, declarando el deseo de tu corazón que Él reciba toda gloria, pero se le da gloria con tu vida. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, le das gloria. Cuando tú vives conforme al Evangelio, le das gloria a Dios, gloria al único que puede sostenerte, gloria al único que la merece y que la demanda de nosotros. Eso es lo que necesitamos entender el día de hoy. Sea gloria, y dice aquí, mediante Jesucristo para siempre. Amén. Gloria mediante Jesucristo. Hermanos, aquí hay un misterio revelado. No me quiero detener mucho en esto. En alguna ocasión alguien le preguntó a John Wesley, uno de los más grandes teólogos, padre del metodismo, y alguien le preguntó: oye, Wesley, ¿por qué Dios, si sabía lo que iba a ocurrir en el Edén, por qué permitió, por qué puso el árbol del bien y del mal? ¿Por qué lo puso ahí? Si sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué Dios permite el mal? Y John Wesley respondió: mira, Dios, sabiendo todas las cosas, como Él es sabio, tiene razón, Él lo permitió, pero lo permitió porque iba a venir un bien mayor. Sin la caída de nuestros padres, sin la caída de Adán y Eva, nunca hubiéramos visto la gloria de Jesucristo. Por eso dice Romanos capítulo 6, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde nuestras vidas estaban perdidas, sin rumbo, sin sentido y sin dirección, apareció Cristo como un luminar en tu vida. ¿Eso es justificación para que pequemos? No, porque ya que estás en la gracia, entonces ya no debes de pecar más. Pero esto sirve para reflejar en el panorama mundial y cósmico, en medio del caos y la destrucción y el mundo sin desesperanza, apareció Cristo. Cristo, esperanza a las naciones. Cristo, la luz del mundo. Cristo, el que da vida. Cristo, el que nos sostiene. Por eso Pablo declara: al único y sabio Dios sea toda la gloria mediante Jesucristo. Porque sin la revelación de Jesucristo, hermanos, Dios no nos hubiera mostrado, no hubiera tenido la oportunidad de mostrarnos su gran amor. Él quiso que fuera así. Él sabía que era lo mejor entre miles de alternativas. Era el único camino a seguir, Cristo Jesús. Y tú debes de entender que si no rindes tu vida a Jesucristo, no tiene sentido, estás perdido. No importa que te vaya bien en los negocios, no importa que te vaya bien en la escuela, no importa que tengas una familia bien, como se dice, no importa, sin Cristo estás perdido. Y cuando tú entonces te abrazas de la cruz, cuando tú te abrazas de Cristo Jesús, entonces, hermano, por un instante todo se detiene. Dios el Padre y el Espíritu Santo y el Hijo te abrazan. Y por un instante, en su presencia, puedes tener paz. Por eso Romanos es una carta de avivamiento. Yo quiero invitarte en esta hora. Vamos a darle gloria a Dios. Ponte de pie. Y deja que por un instante tu vida entre en ese caudal de su presencia. El único espacio seguro donde tú puedes contactar con Él. En ese espacio seguro solamente a través de Jesucristo, donde tú puedes presentar tus cargas. Porque sí, no está mal presentar nuestras cargas. Pero hermanos, si pudiéramos ver la gloria de Jesús, creo que dejaríamos de preocuparnos. Lo voy a decir una vez más: si pudiéramos ver la gloria de Jesús, pudiéramos despreocuparnos de todo lo que acontece. En muchas ocasiones somos como los discípulos. Vieron los discípulos cómo se multiplicaron los peces ahí frente a ellos, pero cuando vino la tormenta no sabían qué hacer. Y a veces así somos, hermanos. Si viste que el paralítico se levantó de la silla de ruedas, ¿no crees que Dios puede hacer mucho más? Señor, sanás de aquí, se levantó de la silla de ruedas, yo sigo enfermo.
Dios tiene un plan para tu vida. Por algo Dios permite que sigas enfermo. Pero ¿no crees que si Dios levantó al paralítico frente a tus ojos, Él tenga poder para sostenerte? Deja que tu corazón se abra. No permitas que tu corazón esté engrosado, endurecido. A veces hay limitantes que nos obstaculizan, son barreras en el camino de la fe. En muchos, yo he estado ministrando esto últimamente y quiero también compartirlo con ustedes. Muchos, las cosas que nos detienen, las cosas que están frenando nuestro avance espiritual, es una raíz de algo, una raíz de amargura, algo que no hemos perdonado nosotros. En muchos casos es un pecado no confesado que viene y nos atormenta. Todavía estamos ahí y nos sentimos indignos de estar delante de Dios, porque Dios es santo y está bien, Dios es santo y está bien que entiendas la santidad de Dios así. Pero muchos, por ese pecado no confesado o por esa raíz de amargura en el corazón que te carcome por dentro, no te sientes cómodo, no te sientes digno de estar delante del Dios santo. Hermanos, no le creas a Satanás. Dios quiere que todos estemos delante de su presencia. Y al que tiene pecado, entonces confiésalo. Dios no, antes de que llegue el juicio final, tienes tiempo de arrepentirte. Dios no te va ni a exhibir, Dios no te va ni a castigar. Y aclaro, por supuesto que muchas veces nuestros pecados traen consecuencias. No es que Dios te esté castigando, simplemente tu pecado tiene consecuencias. Pero no tengas temor, porque confesándolo o no confesándolo van a venir las consecuencias. Qué mejor que confesándolo y teniendo un abogado a tu lado que te ayude en esos momentos de dificultad. Hermanos, muchos, insisto, porque no se sienten dignos, se sienten sucios, no se atreven a cruzar ese umbral de la presencia de Dios. Muchos han desconectado sus vidas porque han dado prioridad a otras cosas. Y mira, hermano, a veces sueno muy fuerte y déjame decirte algo, no está mal que tengas dinero, no está mal que acumules, no está mal que te vaya bien en el trabajo, no está mal que te nombren o que te den un ascenso, no está mal que disfrutes, que viajes, no está mal. Lo que está mal es cuando algo o alguien ocupa un lugar en tu corazón que solamente es para Dios. Es decir, si me ascienden, si me nombran jefe en el lugar de mi trabajo, gloria a Dios, es para la gloria de Dios. ¿Sí? Y si al contrario, ahora de ser subdirector de algo me mandan a limpiar baños, es para la gloria de Dios. El problema, hermanos, es cuando le damos en nuestro corazón el lugar a la idolatría, cosas que ocupan el lugar de Dios. Entonces quita esos ídolos de tu corazón. Está bien que encuentres trabajo, está bien que tengas, que viajes, que acumules, que disfrutes, que te diviertas, está bien, pero nunca dejes que eso ocupe el primer lugar en tu vida. Si lo haces es para la gloria de Dios. Si lo haces es porque Dios quiere usar tu vida en medio de ese proceso, sea bueno o sea no tan agradable. Hermanos, quita esas barreras de tu corazón el día de hoy y deja que el Espíritu Santo te ministre. Si es algo, una raíz de amargura, algo que te está oprimiendo, igual entrégala a Dios. Dile: Señor, perdóname, limpia, sana mi alma, porque no puedo más con esta angustia. A veces queremos llegar sanos al doctor. Hermanos, nadie llega sano al doctor, llegamos porque estamos enfermos. Nadie llega limpio a Dios, todos llegamos sucios. Así preséntate delante de Dios y pide que Él te purifique. Y entonces en esa transformación de vida, dejando todo el peso del pecado atrás y corriendo la carrera que tienes por delante, vive la carrera, la vida cristiana. Gloria a Dios. Y vamos a darle gloria al único que la merece en esta hora. Y quiero que abras tus labios. Y quiero que empieces a expresar palabras de gratitud, de adoración, una doxología que suba hasta los cielos. En esta hora empieza a decirle: Señor, cuán bueno eres tú. Pide que tu vida sea llenada el día de hoy. Te hace sentir culpable todavía, algo tienes atorado en tu corazón, entonces déjame orar por ti.
Voy a orar en esta hora por ti, porque creo que Dios trae libertad. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Basta ya de quedarte estancado, basta ya de vivir toda la vida en una silla en la iglesia. Basta ya, levántate y resplandece para la gloria de Dios. Basta ya de estar triste todo el tiempo. Afírmate en las promesas de Dios. Señor, en esta hora yo te pido en el nombre de Jesucristo, el único poderoso, el que vive y reina por los siglos de los siglos, esos corazones, Señor, que hoy se presentan delante de ti, sean purificados, sean limpiados. Quita toda barrera, Señor, que hay en nuestras vidas.